Guadalupe Rodrigo nació en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Pertenece a la familia del Instituto del Verbo Encarnado. Entró a la vida religiosa a los 18 años y a los 23, respondiendo a su vocación, fue destinada a una gran misión. Sus padres, otro gran ejemplo de confianza en el Señor, la acompañaron en cada camino. Estuvo alrededor de 20 años en Medio Oriente, primero en Tierra Santa, después en Egipto, entre otros, y luego fue destinada a Siria por su congregación, donde permaneció durante 4 años, específicamente en la ciudad de Alepo. Allí vivió en carne propia los conflictos y la guerra, por eso hoy es un testimonio vivo de lo que padece la población y en particular los cristianos perseguidos en esa región. Ellos son confesores de la fe hasta el martirio, por una gracia de Dios especial, por la oración de todos los cristianos y porque han tenido que optar decididamente por Cristo. Para nosotros, los cristianos de Occidente, ellos son una gran enseñanza para replantearnos nuestro testimonio de fe, arraigarla y animarnos a amarla y defenderla con alegría. Conocer un poquito de inicio cómo fue el comienzo. Bueno, primero una alegría encontrarme con ustedes. Gracias por esta invitación. Gracias sobre todo al padre Elías. Bueno, y a todos ustedes por interesarse por este testimonio. Yo soy sanluiseña, puntana. Nací en Villa Mercedes y en una familia muy católica, pero no, eso no significó para mí que yo haya pensado en ser monja de chica o de adolescente, no, para nada, nada de nada. Digamos, llevaba así una vida muy piadosa junto a mi familia, de rosario diario, de misa diaria. Yo soy la más grande de 5 hermanos. Y mis padres nos inculcaron la fe desde muy chicos. Pero yo no conocía monjas. No. La verdad era una cosa que no entraba dentro de mi mundo, digamos, las monjas. Ni siquiera dentro de mi mundo católico, de fe, digamos. Los sacerdotes yo los admiraba muchísimo, ¿no? Por su vocación, por celebrar la misa, los sacramentos, todo, pero la verdad la monja me parecía la cosa más, no sé, inútil al menos, no sé, una vida aburrida, por ahí una vida así como de descarte, digo, bueno, no sabía qué hacer, entonces me metí en un convento. Eso es lo que yo pensaba. No se me había ocurrido, pensé que el plan de mi vida era casarme, tener muchos hijos y formar una hermosa familia católica, y pensé que esos eran los planes de Dios también. Pero cuando tenía 18 años, ya había empezado la facultad, había empezado a estudiar economía, en contador público, ahí mismo en Villa Mercedes, y me invitaron a hacer un ejercicio espiritual. Es cierto que yo, para decir verdad, yo estaba bien, estaba muy bien en esa época, muy contenta con todo lo que hacía, con mis estudios, con mi familia, con mis amigos, todo muy bien, pero yo me daba cuenta de que tenía el corazón vacío. O al menos que todas esas cosas muy buenas no me alcanzaban a llenar el corazón, realmente. No me daban una felicidad plena y yo incluso pensaba, bueno, esto será todo, esto va a ser todo siempre, porque la verdad que si esto es todo, no me alcanza. Y eran todas cosas muy buenas. Entonces, en ese momento, era a la mitad del año, el año académico, me invitan a hacer un ejercicio espiritual ignaciano. Yo me resistí bastante, no quería ir, no había hecho nunca, y la verdad tenía también prejuicios con respecto a los ejercicios espirituales o a los retiros, lo que fuera. Yo decía, no, a mí no me llevan esas cosas, yo oro más bien la parroquia, la misión, pero esas cosas yo no, porque te llenan la cabeza, no. Pero bueno, me insistieron mucho, hasta que fui, y bueno, fue en ese ejercicio espiritual donde Dios me mostró clarísimo, que este era mi camino, ¿no? Me di cuenta, fue como si, en ese ejercicio espiritual fue como si todo el rompecabezas se hubiera terminado de armar, ¿no? Es decir, es esto lo que Dios quiere para mí,
tengo que consagrarme a Dios totalmente, entregarme totalmente a Dios. Esa es la manera en que voy a ser feliz y esa es la única manera en que mi corazón va a estar realmente pleno. Yo sentía como que de esa manera podía abrazar el mundo entero, porque era lo que yo quería. En una familia me resultaba poco. Marido, no sé, 10 hijos, 15 hijos, igual me resultaba poco. O sea, yo quería como más. Entonces, darme cuenta de eso fue, bueno, descubrir, para mí, descubrir un camino totalmente nuevo, pero que, bueno, que era finalmente la felicidad que buscaba y que no encontraba. Lo que decís de escucharte o de sentirte vacía y que por más de todo lo que tenías no terminabas de estar pleno, entonces ahí es como que el alma está inquieta y busca algo más, ¿no? Qué hermoso este testimonio que nos contás. Y pasa también muchas veces a nosotros que uno ve más la imagen del sacerdote, lo tiene en la parroquia más cercano y no conoce tal vez tanto la vida religiosa, así que bueno, es muy importante que nos cuentes tu testimonio. ¿Y qué le dirías vos a los jóvenes que hoy están como discerniendo su vocación, tal vez a las mujeres, la vida religiosa? ¿Qué nos dirías en este marco de la misión diocesana acerca del discernimiento vocacional? Yo lo que les diría es que hay que dar menos vueltas. Es que damos muchas vueltas. Ahora todo es, bueno, el proceso de discernimiento que hay que hacer y de seguimiento y en definitiva, si uno lee el Evangelio y ve la vida de los apóstoles, o sea, el proceso de discernimiento, pasa Jesús, ve a unos pescando y le dice, sígueme. Al instante dejan las redes y lo siguen, dice el Evangelio. Ese fue el proceso de discernimiento de los apóstoles. Mateo, ¿no? En la mesa de recaudación de impuestos, Mateo, con la platita, las cosas, y pasa Jesús, sígueme. Dejando todo ahí, no es que junta las cosas, alguno que se encargue, por favor, que deje todo acá y que no, me tengo que ir porque me llaman. Deja todo y lo sigue. Eso es lo que falta hoy en día, yo creo. Falta esa presteza, falta esa rapidez para decir sí al Señor ahora. ¿Qué tanto pedirle al Señor pruebas y tiempo y más pruebas y más tiempo? Eso no se hace con el Señor. Eso no se hace. Y por eso, lamentablemente, yo creo que hay muchos jóvenes, y ya no tan jóvenes, dando vueltas, rodando por el mundo sin tomar una decisión, sin tener todavía la fortaleza de decirle sí, la fortaleza y la confianza y el amor de decirle sí a Jesús. ¿Qué tanto pedirle pruebas? Sí, Jesús, ahí voy, al menos lo intento, todavía una experiencia, y, ¿no? Creo que falta eso, y falta de nuestra parte empujar más. Juan Pablo II decía, no hay que tener miedo de proponer la vocación consagrada. Entonces hay que hacerle caso a Juan Pablo II. Totalmente, sí, es como vos decís, en su momento ellos lo decidieron, el mismo Jesús nos dice que él quiera seguirme, que deje todo y me siga, ¿no? Así que bueno, invitamos a todos aquellos que estén en discernimiento, mucho por las vocaciones, también rezamos mucho por los seminaristas, la diócesis que tanto nos y por toda la vida religiosa están entrando y empezando este camino. Y además que eras muy chica, y bueno, contanos después cómo fue que arrancaste tu misión en Medio Oriente, una vez que ya entraste a la vida religiosa, ¿cómo fue irte para allá? Bueno, yo entré al convento de San Rafael Mendoza. Mi congregación se llama Familia Religiosa del Verbo Encarnado. Tiene rama masculina y rama femenina, fundada hace pocos años, 1984, 1988. O sea, es una congregación joven. A mí me cautivó desde el primer momento que conocí ahí, por más que conocí muchísimas congregaciones, pero bueno, evidentemente ese era mi lugar, ¿no? Y por eso Dios cuando Dios llama, pero además llama a un lugar en particular, a una vocación particular y específica. Él ya tiene nuestro lugar. Y bueno, yo encontrarlo ahí fue para mí llegar, ver la alegría que vivían todas esas monjitas postulantes, novicias, y la pobreza, la austeridad en la que vivían también, y realmente a mí me impresionaba. Yo decía, bueno, ¿de qué están tan contentas estas chicas? No puedo entender.
¿por qué están tan felices? Yo quiero eso. Yo también quiero ser feliz así, ¿no? Entonces entré cuando tenía casi 18, casi para cumplir 19, en marzo del 92. Y a los pocos años, cuando ya tenía 23 años y había terminado mi formación, lo que estudiamos de filosofía y de teología, me propusieron mis superiores el primer lugar de misión, que para mí también fue una sorpresa realmente, porque yo pensaba, ¿no? Hacía todos mis cálculos humanos, ¿no? De que yo no iba a poder ir a una misión muy difícil, ni una misión muy lejana, yo siempre tengo problemas de salud, soy muy débil, entonces digo, no, o sea, yo para la misión no voy a funcionar, una misión demasiado difícil, demasiado lejos, me voy a quedar por acá, seguramente pensaba. Y bueno, viene mi superior y me propone ir a Tierra Santa, a Belén, al Medio Oriente. Para mí fue una sorpresa enorme y bueno, y decir, bueno, si me lo están pidiendo mis superiores porque Dios lo quiere, así que definitivamente lo voy a hacer. Digamos, lo mismo que fue más o menos lo mismo que para la vocación, ¿no? Fue un poco lanzarme a algo que ni sabía qué era, pero bueno, digo, Dios sabe, allá voy. Y la misión fue lo mismo, ¿no? Estuve en Belén unos años estudiando el árabe, después pasé a Egipto, me destinaron a Egipto, a la primera comunidad, nuestra primera fundación de nuestra congregación en Egipto, en Alejandría de Egipto. Y ahí estuve 12 años en Egipto, una misión hermosísima. Y después de eso fue que fui destinada a Siria, digamos, que yo misma lo pedí, ¿no? En la misión en Egipto realmente había dejado el alma, o sea, el cuerpo no me daba para más, me había enfermado de muchas cosas, muy variadas, porque tengo mucha facilidad para enfermarme de lo que venga. Entonces estaba realmente muy, muy debilitada, muy cansada, agotada, hacia fines del 2010. Entonces pedí a mis superiores que me permitieran tomarme un par de años de descanso en algún lugar tranquilo. Y yo, como conocía toda la zona, todos los países esos donde estamos de Medio Oriente, conocía muy bien Siria, Alepo propiamente, que es donde están nuestras hermanas, y siempre me había llamado la atención la tranquilidad de esa ciudad, de ese país. Es un país un país muy distinto al resto, digamos. En Medio Oriente los cristianos somos minoría, y por lo tanto, con la mayoría musulmana, digamos, se vive una tensión permanente, ¿no? Para los cristianos es muy difícil vivir su fe, ¿no? Es doloroso, es sacrificado, es constante discriminación, persecución incluso, ¿no? Esa tensión se respira en el ambiente, en general en los países árabes, ¿no? Es muy duro para los cristianos allá. Y eso en Siria no pasaba, porque en Siria gobierno laico, no rige la ley islámica, el Corán, como en los demás países árabes. Entonces, había otro ambiente, otro clima, no sé, más pacífico, más tranquilo. Entonces yo decía, es el lugar ideal para descansar. Entonces le pedí a mis superiores que me mandaran ahí a Siria por un par de años, al menos para descansar un poco, para recuperarme. Allí las hermanas tenían en ese momento, lo tienen todavía, una residencia para estudiantes universitarios, están en la catedral. Entonces la pastoral de la catedral, las jóvenes, yo estaba feliz. Digo, no, esto es lo mejor para descansar y recuperarme. Y allá fui enero del 2011 y en marzo del 2011 se desata la guerra. Y ahí me doy cuenta de que Dios tenía de nuevo otros planes, distintos de los que yo creía que tenía, ¿no? En una misión aún mucho más compleja o dura, o que exigía una respuesta más radical. Antes de estos conflictos en Siria, ¿cuáles son las tareas normales que hace la congregación allá en Medio Oriente, en tu día a día de misionera? Perdón, no te escuché. En tu día a día de misionera, previo a los conflictos que se desataron en Siria, ¿cuáles eran tus tareas allá en Medio Oriente cuando habías estado en Egipto? Bueno, en realidad yo estuve primero en Belén estudiando el árabe, me dediqué 2 años al estudio intensivo. Después cuando pasé a Egipto, me nombraron superior provincial, o sea, regional, superior regional. Yo tuve que hacerme cargo de las comunidades de nuestra congregación.
en las distintas misiones que teníamos ahí, en 7 países estábamos, con obras de todo tipo, con niños, con discapacitados, con ancianos, parroquia, colegio, de todo, digamos, de todo un poco. Entonces, eso me significó mucho desgaste realmente, pero también, digo, la alegría y la aventura de poder participar de todo un poquito, ¿no? Porque estaba a cargo de todo, estaba metida en todo esto, ¿no? En los distintos países donde estábamos, en las distintas obras. Y cuando llegué a Siria, fue evidentemente para mí una vida mucho más tranquila, al menos esos primeros meses, porque yo dejé, además de ser superiora, después de 12 años, ¿no? De ser superiora. Entonces, es otra vida, ciertamente, mucha más tranquilidad, ¿no? No tener la responsabilidad de tener que estar decidiendo, cargando con el peso que significa el cargo también, ¿no? Y entonces, para mí, Siria era, no, la gloria, yo estaba súper tranquila, me empecé a dedicar de nuevo a la música, me gusta mucho la música, el órgano, el coro, la liturgia, el apostolado con los jóvenes, yo estaba en la gloria. Yo me acuerdo que le escribía a mis padres, a mi familia todos los días un poquito, ¿no? Eso es lo que me sirvió después para escribir el libro que escribí, Volverán las palomas, con todo lo que había escrito, digamos, día a día. Y yo les escribí a ellos, la verdad es que estoy tan tranquila, tan feliz, tengo miedo de tanta felicidad, porque la verdad es que estaba gloria. Y después, de repente, te llama una misión, un paso más, y como vos decís, los planes tuyos no fueron los de Dios, y te viste inmersa en una guerra, en una persecución. Contanos cómo es ser cristiano en esa región, cómo se transformó la vida de esa gente, de tu parroquia. En realidad el cambio fue muy grande, porque además Alepo era una ciudad muy desarrollada, muy rica, en general Siria, un país independiente económicamente. Entonces, en Alepo la gente vivía muy bien, gente de clase media, alta, en general, gente que no le faltaba nada. Imagínense que en Siria no se sufría de desocupación ni de delincuencia, o sea, la gente vivía muy bien. Un bienestar, además, un bienestar económico, un materialismo y una vida social, ¿no? de la mano con esto, una vida social que tenía también sus excesos en la vida social. ¿No? Alepo era famosa por los banquetes, las fiestas, ¿no? Con vicios también muy arraigados en la vida social, quizás copiando cosas de Occidente, ¿no? Que en el mundo árabe no se daban, y cosas así, ¿no? Entonces, también los cristianos, de alguna manera, estaban contagiados de ese espíritu mundano, ¿no? Entonces, vivían su fe, sí, y para mí se practicaba, pero era todo bastante superficial, bastante mundano, ¿no? Mucho de aparentar, mucho de ver quién está, a ver que se vea que yo colaboro, que yo no sé, que yo no, es todo muy externo, todo muy mundano en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega la guerra, ¿no? Evidentemente algo totalmente inesperado, un plan macabro sobre Siria, ¿no? Decidieron esto desde afuera, los poderosos decidieron destruir este país simplemente, ya está, y por cuestiones económicas, por intereses creados sobre personas, ¿no? Y entonces es cuando se da la invasión, que no es, en realidad se la llama guerra civil, pero guerra civil no tiene nada, o muy poco. Entran grupos armados desde afuera, grupos fundamentalistas islámicos, y empiezan a arrasar pueblo tras pueblo dirigiéndose a Alepo, ¿no? Se iban acercando. Nosotros en Alepo pensábamos que quizás íbamos a quedar libres de la llegada de los terroristas, porque el ejército se había plantado realmente para tratar de defender la ciudad, ¿no? Alepo es la ciudad más importante, no es la capital, pero es la ciudad más importante del país. Y entonces había una leve esperanza de que Alepo no, Alepo, imposible que lleguen a Alepo, o sea, no. Y llegaron muy pronto, llegaron muy rápido, cuando, o sea, fue, la verdad, fue una vez cerrado y ya teníamos los aviones y los bombardeos y los cañonazos y explosiones acá y allá y tiros y, bueno, y tanques por la calle, y bueno, fue así de un día para el otro, casi sin darnos cuenta, digamos. Y los terroristas sitiaron la ciudad de Alepo estuvo cerrada, bloqueada totalmente durante prácticamente un año,
¿no? Una cosa tremenda, porque una ciudad de 5 millones de habitantes, imagínense, sin insumos durante un año. O sea, nos quedamos sin alimentos, sin combustible, sin gas, ¿no? Garrafas de gas. Empezaron a tomar las usinas y a cortar la luz. Teníamos 1 hora de luz al día, 1 hora y media, 2 horas como mucho. Agua 1 vez por semana. Es decir, esta gente que lo tenía todo y que además un bienestar y una ostentación, no es el tenerlo todo de, no sé, que uno puede pensar de Europa, es el tenerlo todo del mundo árabe. Ellos ostentan mucho, ¿no? Eran casas que tenían sus jerarquías de empleadas domésticas. O sea, una cosa que en general en Occidente no se ve. Bueno, imaginemos eso y el contraste con de un día para el otro no tener ni agua ni luz. De ahí todo lo demás, porque no había alimentos, era comer enlatado, lo que quedaba, los bombardeos permanentes, no había gas para cocinar, había que esperar a que llegara la luz para poner una hornachita eléctrica y cocinar ahí lo que se pudiera, arroz y fideo normalmente, que era lo que se podía comer. Entonces pensar en el solo hecho de pensar en estas mujeres, que no habían pisado nunca la cocina, por supuesto, porque se la pasaban con sus fiestas y se las veía en la guerra colgadas de los árboles, arrancando ramas para hacer un fueguito y cocinar algo para sus hijos. O sea, el contraste es tremendo, claro. Es tremendo. ¿Y qué hace esta gente? En vez de caer en la desesperación, que era lo más, humanamente hablando, era lo más lógico. Quizás uno dice, bueno, está, desesperación total, o sea, una persona que además ni sabe cómo ser pobre, no es el pobre que tiene entrenamiento, el padre era pobre, el abuelo era pobre, y los abuelos también, o sea, ya tiene un entrenamiento, el pobre ya está. Vive, sobrevive, pero que lo tuvo todo, ¿cómo hace para ser pobre de un día para el otro? No sabe ni por dónde empezar. Sí, sí. Entonces, eso que podría haber terminado y generado desesperación en ellos, sin embargo, significó para ellos un sacudón y aferrarse a lo importante. Ellos lo tomaron así, los cristianos se dieron cuenta de que estaban perdiendo el tiempo, de que estaban muy atentos al cuerpo, ¿no? Porque era todo, ¿no? Idolatría del cuerpo y del buen pasar y del bienestar, descuidando el alma. Es una locura, porque uno con la guerra, lo primero que se da cuenta, cuando te cae una bala acá, cuando vas caminando por la calle y te cae una bala acá y la levantás calentita todavía, decís, bueno, a ver, por 20 centímetros me daba 1000, ¿no? Y así, o voy pasando por acá y cuando hice 10 metros explota el lugar de ahí donde estaba parada. Entonces uno, ese toparse con la muerte así, le hace a uno reaccionar, a cualquiera, no digo los de Alepo, a cualquiera le pasa esto. O sea, reaccionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A ver, ¿me puedo morir ahora? ¿Es de verdad que me puedo morir ahora? Porque lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? El ser humano se muere. Pero vivimos como si fuéramos a estar una eternidad, sin preguntarnos las cosas importantes, sin cuestionarnos, bueno, a ver cómo estoy viviendo, a ver cómo está, no delante del espejo, cómo está el cuerpito, cómo está mi alma, si me muero ahora, el cuerpito lo dejo acá, ¿a dónde va mi alma? Entonces, eso es lo que ellos se plantearon y dijeron, no, se acabó, o sea, estábamos en cualquiera, ya está. Entonces, eso les hizo a ellos, es una paradoja total, ¿no? Pero les hizo recuperar la alegría y recuperar la libertad. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero es así. Ellos cuando lo perdieron todo y se aferraron a lo único importante, empezaron a estar felices. Ya está, listo. Porque aparte ellos decían, a ver qué me pueden hacer, a ver qué me puede hacer un terrorista. Porque pensemos que la guerra vino de la mano con la persecución religiosa, atroz a los cristianos, atroz, crucificados, degollados, enterrados vivos, ¿no? Miren esa mujer ahí, atada a la columna, para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida ser musulmana. Se muere ahí, atada. O sea, se les ocurre. ¿Y que pensaron, bueno, me hago musulmán para vivir un poco más? Claro, o sea, sí, realmente aferrarse a la fe. Lo que nos contás del cambio radical de vida, y es una enseñanza muy grande para nosotros también, los jóvenes de Occidente, cristianos de Occidente. Yo creo que un poco uno y hoy el consumismo y toda la moda hace que el joven hoy no se pregunte qué quiere para su vida o qué es la felicidad o qué nos va a planificar el alma el día de mañana. Y cuando vos decís que de repente esto
fue una paradoja de que los hizo más libres y más felices, es realmente un testimonio enorme. Y un poco a eso quería ir, a la fe en concreto, más allá de la vida, cómo les cambió, cómo cambió la fe, y esto que contás, que eran perseguidos por el simple hecho de ser cristiano y que aún así uno prefería seguir a Cristo antes que cambiarse de su fe o renunciar a su fe, y preferían morir siguiendo su fe. Contanos alguna experiencia o algún testimonio. Bueno, sí, esto era conversación de todos los días ahí, ¿no? Ellos sabían que podían morir mártires en cualquier momento, de hecho, moría gente todos los días, y estaban ciertamente preparados. Y era la conversación habitual, ¿no? Ellos decían, yo los he escuchado hablar entre ellos, entre los jóvenes, y decir, bueno, que me corten el pedacito, que me corten la cabeza, que hagan lo que quieran. El alma no me la tocan. A mí el cielo no me lo quitan. Como ese niño de 12 años, Bruno se llama, que ya una vez liberada Alepo en el 2017, cuando yo visité la ciudad otra vez, le pregunté, imagínense que él pasó toda su infancia en la guerra, toda su infancia ahí en Alepo. Y yo le pregunté, Bruno, pero vos sos consciente de que por vivir acá en Siria podrían matarte por ser cristiano? Y me dijo, sí, claro, sí, lo sé. Ah, digo, o sea que estarías dispuesto a que te maten por ser cristiano. Y me miró así sorprendido y me dijo, hermana, algo hay que sufrir. Mírenlo a Jesús en la cruz. Todo lo que hizo para demostrarnos el amor. Y nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir algo por él. Es una cosa impresionante. O sea, un niño de 12 años hablando así de lo que podía ser su posible martirio. Es un martirio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se da en ellos? Que lo que falta mucho en nuestros días en Occidente, es jugarse por lo que uno ama, jugarse en serio. No te quiero, cuando las papas queman, ya no te quiero tanto. No, te quiero, cueste lo que cueste. O sea, Jesús, te amo y estoy dispuesto a dar la vida por vos, porque no hay mayor amor que dar la vida. O sea, Él lo demostró así. Entonces, nos podemos llenar de palabras lindas y rezar y decir, Jesús te amo, y cantar, Jesús te amo, pero si no estoy dispuesto a dar la vida por Jesucristo, que ojo, no significa aquí que nos van a cortar la cabeza, porque acá, gracias a Dios, todavía Sí. no es que han llegado con la espada, pero hay persecución. Es difícil ser un buen católico, ser un buen cristiano, es difícil, ¿no? Nos da vergüenza, nos critican, se burlan, le discriminan. Entonces, todo eso se llama persecución. Ellos nos están enseñando cómo hay que vivirla, porque en definitiva somos apóstoles. Esa es la cuestión, somos apóstoles. A nosotros nos toca hoy conquistar este mundo, no alcanza, no sirve de nada, es totalmente estéril quejarse, el mundo en que estamos, lo mal que estamos. Cuando, ¿qué estamos haciendo nosotros por conquistar este mundo para Jesucristo? Sí, totalmente. Y lo primero... Hoy tal vez no es la persecución con la bala, pero hay una persecución en un montón de otros ámbitos que, como te decía recién, a nosotros nos hace despertar muchísimo también. Yo escuchaba otros testimonios y digo, ¿cómo se tiene esperanza o alegría en esos tiempos? Y te veía a vos trabajando y a todos los jóvenes que seguían sus estudios y tal vez estaban estudiando y podían ir yendo a seguir estudiar, defendiendo su fe. Así que realmente yo me voy como muy llena de tanto testimonio. Y bueno, gracias también por todo lo que ustedes estuvieron haciendo allá y por traernos el testimonio acá. Tengo una pregunta como un poco más personal. ¿Nunca sentiste miedo o algo de qué hago acá cuando me voy a dormir y escucho las balas o estoy en la oscuridad? ¿Qué hace Jesús con esto? Yo creo que esa fue una de las pruebas por las que yo me di cuenta que Dios quería que me quedara allá, porque nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo. Y fueron 4 años de bombardeos permanentes. A la noche era tremendo la noche. Y eso era día y noche, ¿no? Y pasé situaciones muy difíciles y estuve al borde de la muerte muchas veces. Y sin embargo, el no tener miedo, yo creo que era uno de los signos de que Dios quería eso. Porque en definitiva, cuando Él nos pide algo, Él nos da la gracia necesaria para llevarlo adelante, ¿no? Por eso yo creo que los mártires nos dan mucho ánimo,
mucha esperanza, no es un testimonio desolador, ¿no? De tristeza y de muerte, no, al contrario, es un testimonio de vida, ¿no? Y yo lo veo traducido, digamos, en los rostros de los que, por ejemplo, apoyan esta causa, los nazarenos, ¿no? Estos laicos que se decidieron a apoyar la causa de los cristianos perseguidos aquí en Buenos Aires y en tantos otros países, en Argentina y en tantos otros países, para apoyar la causa de los cristianos perseguidos, rezar por ellos. Esto les cambió la vida, y eso es lo que hacen los mártires. Ellos nos señalan allá, derechito, el camino, y eso hace que uno tenga las cosas claras al día a día, ¿no? Porque ese es nuestro problema, ¿no? Nuestro día a día es una suma de pequeñas elecciones que hacemos, pequeñas decisiones. Bueno, que cada elección y cada decisión sea hecha en vistas a aquello, a donde voy, ¿no? Claro. Y por eso yo los animo a que se sumen, a que conozcan más de este testimonio. Los nazarenos se llaman así por la letra Nun, que es esa letra árabe con la que los terroristas del ISIS marcan las casas de los cristianos para ir a matarlos. ¿No? Por eso, y ellos nos llaman nazarenos a nosotros, ¿no? La letra Nun es la primera letra de la palabra Nasrani, nazareno, ¿no? Entonces yo los invito a que conozcan más, a que se interesen y a que se dejen sacudir por este testimonio, porque en definitiva ellos pueden contagiarnos esa alegría y esa felicidad que sobre todo los jóvenes buscan tanto. Sí, totalmente. Realmente para nosotros conocer este testimonio es un golpe porque no estamos en la Edad Media y aún así sigue estando esas persecuciones hoy también. Y a veces uno lo desconoce y realmente cuando conoces lo que está del otro lado del charco, y uno también en su casa y a veces con vergüenza de si subo una foto o si voy a la misión o si voy a misa, la fe radical que ellos nos enseñan y cómo nos enseñan a vivirla. No solamente vergüenza por ahí de manifestarnos como católicos, sino también esa falta de claridad en nuestra identidad, es tener esa identidad aguada, intermedia, ¿no? Sí, soy católico, soy cristiano, pero apoyo el aborto, soy católico, pero bueno, la verdad que el matrimonio gay, bueno, sí se aman, o sea, eso no, digamos, tiene que haber una identidad clara, marcada, definida, porque es o soy cristiano o no lo soy, en el medio no hay nada. Ese es nuestro problema, ¿no? Tenemos mucha gente en el medio. Totalmente, y cuando se pone a prueba la vida, como pasa ya, es donde tal vez ahí uno se pregunta, ¿soy cristiano o no? Mientras tanto estamos como en el medio, y bueno, creo que con todo esto hoy Jesús nos llama a despertar, a volver a Cristo, a volver a nuestra fe, a arraigarla, a amarla, a defenderla. Bueno, en el día de hoy estamos trabajando la virtud de la fe justamente, y qué gracia tener este testimonio. Acá todos los jóvenes en las redes están muy contentos, muy agradecidos, realmente se quedaron con muchas frases fuertes de todo tu testimonio y algunas preguntas. Bueno, Natalia Zunino, por ejemplo, nos pregunta del movimiento de los nazarenos, a qué se dedican. Sí, Nati, te mando un beso. La conoces muy bien. Sí, la conozco un poco. Nati, sí, el movimiento de los nazarenos surgió acá en Buenos Aires y surgió a causa de esto, de lo que escuchaban sobre el testimonio de los cristianos perseguidos, ¿no? Y son laicos que se comprometen a rezar por ellos, por mártires, por cristianos perseguidos, y a difundir esto, a hablar de ellos, difundir en las redes, ¿no? Y esto significó distintos también grados de compromiso, ¿no? Justamente ayer una de las nazarenas hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia como laica consagrada nazarena, ¿no? Azul, que está acá al lado, con la que habrás tratado. Azul, vení, saludá. Azul es una de las consagradas. Sí, muchas gracias. Una de las consagradas, ¿no? Yo creo que esto es maravilloso, ¿no? Esto es mostrarle al mundo de hoy que sí se puede ser un joven comprometido, sí se puede darle todo a Jesucristo y seguir sonriendo y sonreír más que antes, ¿no?
Yo creo que realmente lo de los nazarenos es un testimonio muy, muy necesario en nuestros días. Sí, Los nazarenos, los portadores de las gracias de los mártires. Es decir, yo cuando voy doy testimonio, ¿no? Estos años yo he estado dando testimonio en un lugar, en otro, en distintos auditorios, distintos grupos, y ver la cantidad de conversiones que hay a raíz de los mártires. Evidentemente no puedo ser tan necia para decir, ¡ay, cómo hablo, que la gente se convierte! No es por eso, evidentemente. O sea, los mártires están haciendo milagros. Porque no es porque lo diga yo. Los nazarenos mismos que han empezado a dar testimonio. Por eso esto es una riqueza que tiene la iglesia toda, que hay que desparramarla por el mundo. Y por eso todos tenemos que hacernos portadores de estas gracias. Que todo cristiano se entere de que hay hermanos suyos en Medio Oriente y en tantos otros lugares dando su vida por la fe, dando su vida por Jesucristo, dando su vida por lo que aman. Porque eso les hace cuestionarse, a ver, ¿yo estoy dispuesto a darlo todo? ¿Cueste lo que cueste? Porque creo y por lo que amo. Sí, sí, totalmente. Coincido con todo y a nosotros eso es lo que nos mueve a hacernos esas preguntas, ¿no? Cuando uno se encuentra, como hablábamos, con la vida y la muerte, ¿soy cristiano o no? Y bueno, hay muchas redes sociales, ahora después las vamos a comentar, donde pueden sumarse a los nazarenos, en Facebook, bueno, el Instagram tuyo también. Quiero rescatar unas preguntas muy interesantes, muy profundas. Acá Renzo Ceja, Fede Marabotti, hablan en general, Nico García también. ¿Cómo es tener esta alegría, esta esperanza en una situación tan extrema, ¿no? ¿De dónde brota esa tranquilidad con la que nos hablas también un poco? Y Renzo pregunta si pudieron recibir los sacramentos durante la guerra y cuál fue el mayor dolor que pudo percibir en otra persona, propio o de otra persona. Bueno, me hiciste tantas preguntas juntas que más o menos así nos va respondiendo el mismo tema. En realidad las primeras preguntas van muy relacionadas, ¿no? Porque ¿cómo se puede estar alegre en una situación difícil, en una situación tan dramática, tan dolorosa? Yo les cuento una anécdota para que se den cuenta de esto. ¿Cuál es dónde está la clave? Una chica de la parroquia, una chica muy joven, 25, tendría 25 años en aquel momento, cerca de los 30, sí. 2 niños tenía, y ella iba a misa todos los días. Durante la guerra empezó a ir a misa todos los días, ¿no? Porque vivía a la vuelta de la parroquia. En realidad no era su casa la había perdido apenas había empezado la guerra. Su marido era dueño de una empresa muy importante, una textil muy importante de Alepo, tenía 200 empleados a cargo, es una empresa enorme. Perdió la empresa, perdieron su casa bombardeada, perdieron parientes, ellos también andaban de casa en casa o sea, esta gente las pasó, como por ponerles un ejemplo, ¿no? De tantas otras familias que han sufrido tanto, ¿no? Pero esta chica, una vez conversando conmigo, después de misa, me dijo, estaba emocionada, y me dijo, hermana, esto que le voy a decir va a sonar mal quizás, pero estos años de guerra son los años más felices de mi vida. ¿Cómo se puede decir una cosa así con todo lo que les dije, que sufrió y que estaba sufriendo? O sea, una cosa más atroz que la guerra y que mi vida así, persecución religiosa, yo no creo que haya una cosa peor que eso. Y sin embargo ella dice, son los años más felices de mi vida. Porque gracias a este sufrimiento es que yo me acerqué más a la vida de gracia. La misa diaria, comulgar todos los días, confesarme frecuentemente. Y por eso te digo que va relacionada con la segunda pregunta, el tema de los sacramentos. El tema de los sacramentos es absolutamente indispensable para vivir la verdadera alegría. Es absolutamente indispensable para vivir unido a Jesucristo. ¿Quién es la alegría de nuestra vida y la felicidad de nuestra vida? Jesucristo. ¿Cómo me uno a Jesucristo? Cantando una canción linda. Jesús, no, puedo cantar lo que quiera, pero yo me uno a Jesucristo a través de la gracia santificante. Totalmente. Que es lo que antes se enseñaba en catecismo y ahora ya no se enseña más. O sea, recibiendo los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, es como realmente la vida divina llena mi alma y me uno a Jesucristo. Eso es lo que me da la verdadera alegría. Por eso es lo que ustedes en misión, eso es lo que ustedes tienen que predicar, eso es lo que ustedes tienen que buscar. O sea, ¿yo qué busco de otra persona? Que se acerque a Jesús, que se acerque como a Jesús, que se acerque a los sacramentos, a la fuente de vida, no que ande por los costados, que se acerque a la fuente de vida. Entonces, ¿para qué hacemos una misión? ¿Para que la gente se sienta bien? No.
Para acompañar a la gente tampoco. Para conversar con el mate no vamos para eso a la misión. A la misión vamos para que la gente se convierta, es decir, igual, sacramentos, confesarse, casarse si no están casados, la Eucaristía, es la manera, la única manera real de unirnos a Jesucristo. Y es lo que, por lo tanto, da la verdadera alegría, que es lo que ellos tenían. ¿Por qué estaban así felices? Porque empezaron a ir a misa todos los días, confesarse, preparar el alma para la muerte, para estar listos para morir, y la alegría que tenían les rebalsaba. Clarísimo. Realmente más claro imposible, y creo que hoy necesitamos también de esa radicalidad y de esa claridad. Y bueno, es un testimonio enorme, acá todos diciendo fuertísimos, tan real, más claro imposible, dar la vida por amor. Así que creo que todos nos vamos realmente muy renovados e invitados a eso, a más, a vivir la relación con Jesús en los sacramentos, la gracia, y que podamos llevar después también en esta misión. Creo que hoy la invitación es a darlo todo, sin vueltas, sin esas tibiezas, darlo todo, a amar nuestra fe y defenderla hasta el martirio, como muchos hoy lo están haciendo. Sabiendo que tantos hoy mueren por Cristo, ¿qué hacemos nosotros por nuestra fe, no? Así que, hermana, la verdad que es un placer y nada, un regalo. Yo creo que es una gracia. No puedo creer todavía estar acá hablando con vos, escuchando todo este testimonio enorme. Y bueno, vamos a tener que conocernos personalmente. Ya va a haber momentos ahora en donde podamos circular y volver a encontrarnos con vos, ahora que sabemos que estás acá. Gracias por todos los testimonios que estás dando. Es muy necesario contar todo lo que se vive allá, todo lo que viviste vos en tu misión. Bueno, escribiste un libro, Volverán las Palomas, así que los invitamos también a todos los jóvenes que quieran conocer un poco más de la historia y de los testimonios. Un libro muy fuerte y con todas las experiencias. Volverán las Palomas. Y bueno, los Facebooks de Ximena Rodrigo, la hermana Guadalupe, está el Facebook de los Nazarenos Perseguidos, SOS Cristianos en Siria, Amigos de Irak. Y bueno, en el Instagram también te encontramos como hermana Guadalupe Rodrigo. No sé si alguna otra cosa que nos quieras compartir, donde podamos también seguir las actividades y... Instagram también Nazarenos Perseguidos, y en YouTube, ¿no? Nazarenos Perseguidos. Y en Twitter somos Nazarenos. En Twitter también somos Nazarenos. Podemos, no sé, cuando vayas a cerrar, no sé cuándo cerras, no que quieras cerrar, pero antes de que cierres, que cantemos a la Virgen en árabe, eso te digo que se te acuerda. Lo tengo acá planeado, así que sí, para terminar queríamos... Por favor, para terminar queríamos hacer una oración, y bueno, sabemos que hay una oración muy importante que vos cantás en árabe, bajo tu amparo, ¿no? ¿Es así? ¿O que tenías pensado cantar otra? La que vos más prefieras para cantar y cerrar este momento impresionante. Sí, es la oración Bajo tu amparo. Es la oración más antigua conocida a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esa oración la hicieron canto en árabe, y para los cristianos allá es uno de los cantos más tradicionales a la Virgen, ¿no? Y bueno, siempre cuando termino el testimonio lo canto, invitándolos a que te imaginen que los están escuchando cantar a ellos, ¿no? A los cristianos perseguidos, a los mártires. Que traten de pensar que son ellos los que están cantando y están rezando, y que traten de unirse a su oración. Si me quieren ayudar los nazarenos que están, vengan, y me ayudan a cantar, ¿sí? Y me ayudan a cantar. نلتجئ إلى مريم لا ترد توبتنا عندما ندعو يا فخر البرايا
يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد توبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Realmente rezar esta oración que sabemos que es tan importante y que tanto rezan ustedes, nos hace estar un poco más cercanos. Creo que es eso lo que hoy tenemos que hacer, rezar por ellos. Nosotros desde acá, uno a veces se pregunta qué podemos hacer, el poder de la oración y bueno, acercarnos a Jesús y a los sacramentos. Así que bueno, un placer de nuevo. Muchas gracias por el enorme testimonio de parte de todos los jóvenes de la diócesis de Zárate Campana. Estamos muy contentos y agradecidos de tenerte con nosotros en esta misión un poquito distinta a distancia, pero que enriquece y llena muchísimo. Yo también re contenta. Gracias por haberme invitado y gracias a todos los que están organizando, especialmente Padre Elías. Le mando un abrazo. Bueno, y a todos ustedes, gracias por haberme invitado. Sí, el Padre Elías también. Muchas gracias, hermana. Un placer.